Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a este culto de estudio bíblico del viernes 4 de septiembre del 2020. Mi nombre es Yasmín Sereno. Hermanos, como sabemos, en el mes de septiembre nuestra iglesia tiene su aniversario. Cumplimos 132 años como primera iglesia bautista de Guadalajara, por lo cual el día de hoy se da inicio a cultos especiales que se llevarán durante el mes. Para iniciar, tendremos un preludio por parte de la Comisión de Música. Ahora, hermanos, hagamos una oración juntos, inclinemos nuestro rostro. Padre bendito y celestial, Dios Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre, porque tú nos das de tu cariño, Padre, y porque siempre estás atento a nosotros. Dios bendito, te quiero rogar especialmente en este momento que tú pongas en nuestros corazones la disposición, Padre, de tener la atención completa a lo que tú nos traigas en este mensaje de esta noche. Dios Padre, te quiero rogar que bendigas a cada uno de nuestros hermanos de la iglesia, Padre, que quites toda distracción que puedan tener para que puedan tener su entendimiento completamente abierto a lo que tú nos traes en labios de nuestro predicador. Dios Padre, te ruego que nos sigas acompañando durante este culto y te quedes con nosotros. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Para continuar, hermanos, alabemos a nuestro Dios por medio de un himno que nos trae la Comisión de Música. Hermanos, vamos a entonar el himno número 250. Es promesa de Dios a los fieles. Himno número 250. Es promesa de Dios a los fieles. Es promesa de Dios a los fieles salvar, nos invita a benigno la vida gozar. Aleluya, fe tengo, voluntad abrigado de seguir a Jesús mi Maestro y Señor. Aleluya, soy suyo, ya por nada me apuro, salvo al grato deber de vivir en su amor. Reconozco que lucha muy larga y tenaz, es preciso sostenga quien busques a más. Aleluya, fe tengo, voluntad abrigado de seguir a Jesús mi Maestro y Señor. Aleluya, soy suyo, ya nada me apuro, salvo el grato deber de vivir en su amor. No
camino yo solo sin norte ni luz, y consuelo me falta cargando mi cruz. Aleluya, fe tengo, voluntad abrigado de seguir a Jesús mi Maestro y Señor. Aleluya, soy suyo, ya por nada me apuro, salvo el grato deber de vivir en su amor. En el cielo por siglos sin fin viviré, con millares de salvo feliz cantaré. Aleluya, fe tengo, voluntad abrigado de seguir a Jesús mi Maestro y Señor. Aleluya, soy suyo, ya por nada me apuro, salvo el grato deber de vivir en su amor. Ahora tendremos un testimonio por parte de nuestra hermana Leticia Álvarez. Muy buenas tardes, hermanos. Somos la familia Álvarez Rivas, mi hermana Laura y su servidora Leticia Álvarez. Cuando nosotros llegamos a la primera iglesia bautista fue por medio de mi papá. Mi papá perdió a su mamá en 1966 y se puso muy triste, andaba muy decaído. Y un hermano en la fe, el hermano Miguel Flores, en su trabajo, le habló del evangelio. Mi papá lo empezó a escuchar y decidió ir a la primera iglesia bautista de Guadalajara. De esa forma, invitó a mi mamá, hermana Josefina Rivas Sánchez. Entonces, empezaron a llevarnos también a nosotros. Nos empezaron a visitar en la casa muchos hermanos en la fe, entre ellos el hermano Manuel Hernández Cruz. Él venía por nosotros muy temprano y nos llevaba al templo. Decía, ya vine por mis muchachitos, y nos llevaba desde muy pequeños. Mi hermana Laurita todavía no nacía. En ese momento, mi papá aceptó a Cristo y lo reconoció en todos sus caminos. Posteriormente, cuando nació mi hermana Laura, mi mamá se puso en el momento del parto muy grave. Mi mamá no permitía que mi papá nos llevara, pero ella todavía no aceptaba a Cristo. Después el hermano Octavio la visitaba en el sanatorio y mi mamá reconoció a Cristo en su vida, aceptó, y desde entonces nosotros asistimos a la primera iglesia desde 1966. Somos 5 hermanos. De ellos, 2 ya están ante la presencia de nuestro Señor. Mi hermano Jorge, mi hermana Norma. Pero ellos están ante la presencia y la seguridad porque fueron salvos en Cristo. Nuestras actividades que hemos realizado en la primera iglesia es estar en el coro de la iglesia bautista, el coro Juan Sebastián Bach, pero desde muy pequeños estuvimos en el coro de niños, en el Alberto Weiser, mi hermana Norma en el coro de intermedios, mi hermano Jorge también, y actualmente mi hermana, al casarse con el hermano Javier Sereno, formaron la familia Sereno Álvarez, de los cuales mis sobrinos es Liz, Juan Javier y Yasmín. Todos han participado en diferentes ministerios que Dios les ha indicado. Y nosotros hemos sido directoras del departamento infantil, hemos participado en la enseñanza y actualmente mi hermana Laurita es secretaria de la iglesia. Todo ha sido para la honra y gloria de Dios. Estamos muy agradecidas por ellos y por todos nuestros hermanos en la fe que nos han ido enseñando, nos han ido acompañando en todo momento, siempre
entre ellas las hermanas Gaspar y muchos de nuestros hermanos, el hermano Nungaray. Para ellos siempre éramos las hermanitas Álvarez, las muchachitas Álvarez, las señoritas Álvarez. Y toda la familia ha sido muy bendecida por esta... gracias al Señor por estar en esta comunidad, porque nos han acogido como una familia. Hermanos, gracias a ustedes, le pedimos a Dios también las bendiciones para la iglesia y su dirección. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias a Dios por sus bondades y por su sostenimiento durante tantos años de nuestra iglesia y por cada uno de los miembros de ella. Ahora, hermanos, continuemos con un himno más. Alabemos a nuestro Dios con la comisión de música. Hermanos, vamos a entonar el himno número 117, Oigo la voz del buen pastor. Oigo la voz del buen pastor en espantosa soledad, llama al cordero que en temor vaga en la densa oscuridad, llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Quien ayudar quiere a Jesús, a los perdidos a buscar, difunda por doquier la luz del Evangelio a predicar, llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Triste desierto el mundo es, rodeado de peligros mil. Bendice Cristo a la mies, trae mis ovejas al redil, llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Hermanos, es momento de que dispongamos nuestro corazón y nuestro entendimiento a la predicación de esta tarde, la cual está a cargo de nuestro hermano pastor Omar Rodríguez. Hola hermanos, buen día, Dios les bendiga. Es una bendición estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Reciban un fuerte saludo de la iglesia donde el Señor me tiene ministrando, la Iglesia Cristiana Bautista Roca Fuerte, en el Salto, Jalisco, aquí en el área metropolitana. Quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio capítulo 6 y que leamos los versículos 4 y 5. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice la palabra en este pasaje: Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es un sermón de esos que no nos gustan. Tengo que ser honesto, pero es un sermón necesario, como las inyecciones. No nos gustan, pero son muy necesarias. Es un sermón con un mensaje que no nos gusta porque vamos a hablar de algo que a muchos nos incomoda, pero nos falta: compromiso con Dios. Hay una carencia muy grande en nuestro diario vivir y la iglesia no se ha quedado atrás de esto, sino que es directamente afectada. Tenemos una gran carencia de compromiso para con nuestro Dios y Señor.
Primeramente quiero decirle que todos los que estamos este día aquí escuchando este mensaje, estamos comprometidos con algo o con alguien, con la familia, con nuestros hijos, con nuestros estudios, con nuestro trabajo, con nuestro negocio, con nuestros amigos, etcétera, 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 etcétera. Y tristemente, en muchas ocasiones, solo estamos comprometidos consigo mismo. El gran problema es que no estamos comprometidos o estamos menos comprometidos con quien más tenemos que comprometernos, sí, con el Señor. Pero definamos qué es un compromiso. Un compromiso es una obligación adquirida o una palabra dada. Un compromiso tiene que ver con nuestras prioridades, con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación, nuestras finanzas, etcétera, etcétera. Lo que separa un sueño de una realidad es precisamente el compromiso. Nuestro Dios ha dejado bien claro, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Él quiere personas comprometidas con Él, como lo vemos en el versículo de Deuteronomio que ya leímos. Él quiere que lo amemos con todo el corazón. Por eso la palabra de Dios allá en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 37, nos dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Él quiere, mis hermanos, que nosotros lo amemos con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y también quiere que comprendamos que nadie en nuestras vidas puede ser más importante que Él. Ni nuestros padres, ni nuestros hijos, ni nadie tiene que ocupar el lugar que le pertenece a nuestro Dios. Muchos cristianos decimos: Dios no quiere que lo sigamos o le sirvamos por compromiso, sino por amor. Sí, nosotros con frecuencia decimos: es que Dios quiere que nosotros le sigamos por amor. Y esa frase la ocupamos como una excusa, la ocupamos muy seguido como una excusa para todo. Pero déjeme decirle que tenemos que saber que es al contrario. El amor produce compromiso, como lo podemos ver en la palabra de Dios en 1 de Juan 4:9. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El amor de Dios para con nosotros se manifiesta en un compromiso por la salvación de la humanidad. Y ese compromiso de Dios con la humanidad se manifestó en Jesucristo. Sí, Jesucristo tomó el compromiso de restaurar nuestra relación con Dios a tal grado que Él tuvo que venir y entregar su propia vida para que nosotros pudiésemos una nueva relación con Dios, para que nosotros pudiésemos vivir para Dios. ¿Cómo podemos llegar a ser cristianos comprometidos? Esa es la pregunta que debemos responder en este día. Déjenme compartir algunos puntos. Primero tenemos que reconocer que hemos dado nuestra palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Este pasaje, hermanos, quiere decirnos que necesitamos conocer a nuestro Señor y Salvador. Sí, repito, quiere decir que necesitamos conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que tenemos que crecer en su amor y darle la gloria a Él ahora y para siempre,
por la eternidad. Muchos podemos pensar, yo no he dado mi palabra de nada, pero no es verdad, pues cada cristiano ha confesado a Jesús como su Salvador y como su Señor. Si Jesús es mi Señor, Él tiene todo el derecho de poder hacerme el reclamo que aparece allá en su palabra, en el libro de Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Él nos dice, oras, me llamas Señor, me llamas Padre, me llamas Dios amoroso, ¿sí? Me llamas, me pones muchos calificativos donde me das la preeminencia, pero no haces lo que yo te digo. Él nos dice en su palabra, mis hermanos, que no dejemos de congregarnos. Él nos dice en su palabra, mis hermanos, que la escudriñemos, que escudriñemos la Biblia todos los días. Su palabra también nos dice que le debemos de servir. Su palabra, hermanos, dice que debemos de ser fieles, diezmadores y ofrendantes. Su palabra, hermanos, dice que vayamos y prediquemos su mensaje a todo el mundo. ¿Cómo podemos llegar a ser cristianos comprometidos? Poniendo en oración mis prioridades, poniendo en orden mis prioridades, ordenar lo que yo quiero hacer y la forma en que la quiero hacer. Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tenemos que entender las prioridades. Tenemos que acomodar y darle un orden a nuestras prioridades. Por eso la palabra de Dios nos dice, si buscas el reino de Dios y su justicia, todas tus necesidades serán cubiertas. Colosenses capítulo 1, versículo 18 también nos habla y nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Sí, hermanos, Jesucristo es la cabeza de nosotros como iglesia. Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos. Es el que resucitó y vive eternamente. Por eso dice este pasaje que por eso Él ha ganado ser el preeminente. La palabra preeminencia significa primero, antes que todo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo tiene que ser lo primero en nuestras vidas, sobre cualquier cosa. Si soy cristiano, significa que lo primero, lo preeminente en mi vida es Cristo. Si soy estudiante, soy un estudiante cristiano. Si soy empresario, soy un empresario cristiano. Si soy deportista, soy deportista cristiano. Es decir, haga lo que haga, me dedique a lo que me dedique, Cristo siempre debe de ser lo primero en mi vida. ¿Cómo podemos llegar a ser cristianos comprometidos? Desarrollando nuevos hábitos espirituales que en ocasiones hemos dejado o que en ocasiones hemos distorsionado el desarrollo de cada uno de ellos. Los cristianos comprometidos han desarrollado hábitos espirituales en sus vidas que producen convicciones espirituales. El hábito de leer la palabra de Dios. El hábito de leer la palabra de Dios, como nos dice allá en Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Debemos entender, mis hermanos, que nosotros debemos de desarrollar el hábito de leer la palabra de Dios.
Con mucho respeto, déjeme decirle que muchos de nosotros no leemos la palabra de Dios. Muchos de nosotros leemos algo que se le ha llamado la Biblia. Y muchos de nosotros leemos un buen libro de historia, un buen libro de consejos, un buen libro de poemas, un buen libro de cantos. Pero no estamos leyendo la palabra de Dios. No estamos escudriñando la palabra de Dios. Porque cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, hermanos, tenemos entonces que ser hacedores. Por eso el Señor le dice a Josué, no te apartes, sí, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche estés meditando en él. Pero no nada más para que lo conozcas, no nada más para que lo medites, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La intención de Dios cuando nos dejó la palabra de Dios no es que fuéramos teólogos, no es que conociéramos profundamente lo que dice, no es que conociéramos la vida del salmista, la vida de Moisés o la vida de Abraham. Cuando Dios dejó las escrituras para nosotros, es para que nosotros escuchemos su voz. Escuchemos su voz y la guardemos. Y hagamos todo lo que Él nos dice en su palabra. Dice, porque entonces tendrás como resultado que prosperará tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hermanos, tenemos que buscar hacer ajustes, modificar nuestro hábito y empezar o desarrollar la lectura verdaderamente de lo que dice la palabra de Dios a nuestro diario vivir. Otro hábito que tenemos que buscar modificar es el hábito de la oración. Daniel capítulo 6 versículo 10 nos dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Se fijan? ¿Qué estaba haciendo Daniel? Y a veces erróneamente, hermanos, precisamente por no leer correctamente la palabra de Dios, a veces decimos que cuando pasó esto, Daniel entró a su habitación y empezó a orar. Y no, si nosotros leemos correctamente este pasaje, podemos ver cómo al final dice, como lo solía hacer antes. Daniel no empezó a orar por su dificultad a partir de que el edicto fue firmado. Daniel no entró y abrió las ventanas de su recámara a partir de que se firmó el edicto. Daniel lo hacía, sí, desde antes de que esto surgiera. Nosotros con mucha frecuencia, hermanos, solamente usamos la oración para pedir. Y con mucha frecuencia usamos la oración en casos de emergencia. Pero no practicamos la oración como un método de conversación directamente con Dios. Sí, hermanos, la oración es un acto en donde uno se arrodilla, cierra sus ojos y habla con Dios. Pero la oración también es cuando nosotros en nuestro diario vivir podemos conversar y platicar con Dios de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, de todo lo que estamos sintiendo, de todo lo que estamos experimentando, de las necesidades que tenemos. No tenemos que esperar hasta que estemos en crisis para invocar y para hacer oración delante de Dios. Dios quiere, mis hermanos, que nuestro hábito de orar sea permanentemente. 3 veces al día. Más veces. Las que podamos, cuando vamos en nuestro auto, podemos ir orando. No necesita forzosamente cerrar los ojos. Cuando vamos en el camión, podemos ir orando. Cuando estamos en nuestra escuela o en nuestro trabajo, podemos estar orando, platicando, dialogando con Dios. Si nosotros modificamos nuestro hábito de leer la palabra de Dios,
Esto nos llevará a que a Dios le es agradable que nosotros tengamos una constante comunicación con Él, que desarrollemos el hábito de la oración. Y cuando nosotros, hermanos, hemos desarrollado el hábito de leer la palabra y hemos desarrollado el hábito de la oración, estos dos juntos nos llevan a un tercer hábito, el hábito de congregarse constantemente. ¿Qué dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25? No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hoy, en la circunstancia de la pandemia, en donde no podemos tener cultos, o no debemos de tener cultos en nuestros lugares de reunión, en nuestros templos, la manera de congregarnos, hermanos, es a través de los medios, a través de participar en los cultos, a través de estar al pendiente de los horarios y las actividades de nuestra iglesia y las transmisiones que nuestra iglesia hace. Hoy es una manera nueva de congregarnos, una manera nueva de tener comunicación y relación los unos con los otros. Hoy tenemos que entender que por la circunstancia, la manera de congregarnos es a través de estar interactuando en los medios, de participar. En nuestra iglesia el Señor nos ha permitido desarrollar una serie de actividades. Entre ellas hemos tenido campañas evangelísticas y esta campaña evangelística es completamente a través de los medios. ¿Cómo lo hacemos? Le pedimos a cada hermano congregante que piense en los nombres de 4 personas con las que tiene contacto a través del WhatsApp o a través del Face o a través de algún medio electrónico. 4 personas que no tienen a Cristo. Y le pedimos que por 1 o 2 semanas esté orando por esas 4 personas. Las primeras 2 semanas estamos orando por ellas. Las siguientes 2 semanas le pedimos que empiece a tener comunicación vía electrónica con esas 4 personas y que en esa comunicación le haga saber que está orando por ella y que Dios tiene un propósito especial para su vida. Inclusive le pregunta, todo por los medios electrónicos, inclusive le pregunta si tiene alguna petición especial delante de Dios. A la 5ª y 6ª semana tenemos que compartirle el mensaje de salvación a estas 4 personas por las que hemos orado y con las que hemos iniciado un diálogo por los medios electrónicos. Les hablamos de Cristo. Y al final de esas 2 últimas semanas, preparamos nosotros un sermón, una actividad evangelística en la cual, a través de los medios que cada uno de nuestros hermanos tiene, les hacemos llegar este mensaje de salvación. Y de esta manera estamos evangelizando. No podemos ahora hacerlo de otra manera. No podemos salir a las plazas, no podemos salir a hacerlo puerta por puerta, no podemos hacer muchas actividades en donde requiere una actividad, una relación más personal. Pero cuando nosotros nos involucramos en todo este tipo de actividades, cuando nosotros participamos en las clases de escuela dominical a través de los medios, cuando nosotros participamos en las actividades evangelísticas, cuando nosotros estamos presentes a través de los medios en cada culto de nuestra iglesia, estamos desarrollando el hábito de congregarnos como Dios quiere que lo hagamos. Las cosas, mis hermanos, no cambiarán si nosotros no cambiamos nuestro compromiso para con Dios. Tenemos que reevaluar qué estamos haciendo y qué tengo yo que hacer para verdaderamente generar un cambio. ¿Recuerda usted la iglesia primitiva? Se referían a ellos como estos que trastornan la ciudad. Las cosas, hermanos, no van a ser diferentes al salir de la pandemia.
solo por el hecho de salir de la pandemia. Para los tiempos que vivimos, necesitamos ser comprometidos. Necesitamos ser cristianos de carácter. Necesitamos ser cristianos de fortaleza. Cristianos firmes en nuestras convicciones y congruentes entre el creer y el hacer. Conozco a muchos consultores, hermanos, que saben la teoría y son excelentes comunicadores. Se les escucha bonito, pero su realidad personal es un desastre. Hay gentes que son excelentes para dar conferencias de una diversidad de temas, pero la práctica y la realidad en su vida ha sido diferente. Podemos hablar mucho de compromiso, mis hermanos, pero tener un verdadero compromiso nos llevará realmente a generar en cada una de nuestras iglesias, a generar en nuestra iglesia frutos que sean de bendición a mi vida y la vida de los que nos rodean. Tenemos, hermanos, que generar verdaderamente frutos en nuestra iglesia. Dios nos ha puesto en esta iglesia y Dios ha puesto a cada uno de nosotros en nuestra iglesia con la finalidad de que nosotros demos frutos y que esos frutos sean dignos de nuestro Dios, que esos frutos sean dignos de quien nosotros llamamos Señor y quien tiene autoridad para con nosotros. Es necesario que nosotros, hermanos, reconozcamos que Jesucristo es nuestro Señor y vivamos conforme a la preeminencia que Él debe de tener en la vida de cada persona que ha sido redimida por Él. Lo primero debe de ser Jesucristo. Lo segundo debe de ser Jesucristo. Lo tercero debe de ser Jesucristo. Y si usted me pregunta lo cuarto también debe de ser Jesucristo. Y no porque no existan otros temas, sino porque cualquier otro tema, cuando lo primero es Jesucristo, cualquier otro tema queda cubierto bajo la cobertura del señorío de Cristo. Cuando nosotros, hermanos, practicamos verdaderamente un compromiso para con Dios, dice la palabra allá en Josué, todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino. Cuando lo primero en nuestras vidas, hermanos, es el compromiso para con Dios, nuestras vidas girarán completamente, dando un fruto en nuestro diario vivir, dando un fruto en nuestra iglesia, trayendo bendición a mi vida, a la vida de mi familia, a la vida de mi iglesia. De tal manera que nosotros como creyentes, hermanos, y nosotros como iglesia podamos impactar nuestra comunidad. Recuerda el pasaje que mencionaba hace un momento, allá de Hechos capítulo 17, versículo 6. Cuando andaban buscando a los discípulos porque los querían encarcelar, porque estaban predicando la palabra, porque andaban haciendo milagros, porque andaban ayudando a la gente. Hechos 17, 6 dice, pero no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Nuestra iglesia, hermanos, debe de impactar por el nivel de compromiso que cada uno de nosotros tenemos para con nuestro Señor. Nuestra comunidad, nuestra sociedad, las iglesias de nuestro alrededor deben, hermanos, de reconocer y ver en cada una de nuestras iglesias el compromiso que se tiene para con Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido.
La única manera que tenemos para impactar a nuestra comunidad con el mensaje es que la gente vea en nosotros un verdadero compromiso para con Dios y para con nuestra iglesia. Que el Señor le bendiga y añada bendición a su palabra. Gracias. Gloria a Dios por su mensaje y por los siervos que utiliza para traernos estas palabras. Hermanos, sigamos orando por cada uno de ellos para que Dios los bendiga y les siga dando esa sabiduría para ayudarnos a aprender más sobre Él. Pero también oremos para que estas palabras no solamente queden en el oír, sino que también las llevemos en práctica y las llevemos a las demás personas que no conocen de nuestro Dios. Ahora, hermanos, tendremos un himno más por parte de nuestra comisión de música. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo yo en él allí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, más me ordena ir que escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice
concluir con este culto, tendremos nuestra oración final, la cual está a cargo de nuestra hermana Laura Álvarez. Buenas noches, hermanos. Vamos a concluir nuestro culto para la honra y gloria de Dios que tuvimos de oración a través de la oración. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu mensaje expuesto a través de tu obrero. Gracias, Señor, por esos 132 años que tú has permitido que como iglesia se siga llevando a cabo el mensaje, la luz, Señor, para los que no te conocen. Gracias, Señor, porque en todo nos has permitido manifestación de la confianza y misericordia tuya al sostenernos como iglesia, como hijos tuyos, Señor, porque siempre tenemos la certeza de que tú estás con nosotros. Nos permite, Señor, tu guía y sostén en cualquiera que sea la prueba, la tribulación, la angustia, Señor, falta de empleo, y en todo tú te manifiestas, Padre, porque nunca nos has dejado a través de estos años, Señor. Gracias por tu obrero, Señor, el hermano Isaac, su familia, y cada uno de los siervos, Señor, que trabaja en la obra que tú tienes, tanto como misionero, como en cada comisión, Señor. Pedimos por todos, Señor, y pedimos por aquellos que están padeciendo en tiempo de pandemia. Padre, tú sabes de qué tenemos necesidad, pero también sabes que tenemos la responsabilidad de llevar tu palabra, Señor. Y para eso úsanos, Señor, en donde estemos y cómo estemos, porque la luz tuya tiene que seguir resplandeciendo, así como ha sido a través de 132 años. Guárdanos, Señor, en cada hogar y en cada actividad que realice cada uno de nuestros hermanos, y permite que nada nos haga falta. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, terminemos este culto escuchando un postludio, en el cual podemos orar y darle gracias a Dios por los medios que nos da para traer este mensaje. Dios les bendiga, hermanos.